Le pregunto a los dos, no sé cuál quiere comenzar, ¿cómo califican esta visita de los expresidentes a nuestro país? ¿Vinieron a inmiscuirse en los problemas, en los asuntos internos de Venezuela? Alberto. Sí, obviamente, porque todo lo que hicieron, todo su accionar, su actuar, develó que efectivamente no se trata sino del cumplimiento de una agenda que está montada en función de todo este ataque contra la revolución bolivariana que se está dando desde la instauración del gobierno del presidente Nicolás Maduro por acá. No es un hecho aislado. Ellos son los representantes de la pequeña OTAN que Estados Unidos ha querido armar en Latinoamérica, que es la Alianza del Pacífico, para tratar de contrarrestar el gran avance del ideario de integración con base en un sentido humanista, de conquista de los pueblos que ha avanzado aquí en el continente, como es la UNASUR, el ALBA, la CELAC. Entonces todas esas expresiones que hemos visto, la sincronía que vemos, la similitud, ahí le faltó a la nota comentar, por ejemplo, que hubo también un comunicado de la Cancillería chilena, que fue leído por el propio canciller chileno. Así es, en apoyo al expresidente Sebastián Piñera. Y ciertamente, cuando tú ves la redacción del comunicado de la Cancillería de Colombia y ves el de la Cancillería chilena, encuentras tal nivel de que es imposible pensar que sea una expresión espontánea de cada uno de los gobiernos y que eso no esté concertado. Lo que es más delicado es que en ambos casos aducen que ellos no quieren intervenir en la política, en los asuntos internos de Venezuela, pero en ambos casos abogan con una suerte de eslogan de guerra por la liberación de Leopoldo López. Entonces sí se están inmiscuyendo y sí están tratando de activarse contra el país y contra las decisiones soberanas que tienen las leyes en nuestro país. Entonces, todo eso, todo ese accionar demuestra que efectivamente lo que hubo fue un intento de desestabilización o de, como dijo el vicepresidente Arreaza ahí en la declaración, de echarle más fuego a la candela de lo que ellos consideran que se les está dando como escenario con toda esta situación de desestabilización, primero con las guarimbas del año pasado, con la guerra económica más adelante, etcétera. Con todo ese escenario que quieren crear, ellos piensan que hacía falta esa intervención de la Alianza del Pacífico, como decimos. En lo que faltó fue solamente un Alan García, por ejemplo, que representase ahí el peso que tiene en esa alianza el Perú. Entonces, lo que estamos en este momento nosotros viendo es además la respuesta correcta del gobierno venezolano en defensa de los intereses de todas y todos los venezolanos, porque eso entonces atenta no contra un sector del país, no es contra el chavismo, no es contra el gobierno, es un atentado contra la soberanía nacional y en eso tiene que cerrar fila la militancia opositora con la militancia chavista, porque se trata del país de todos. ¿Qué es lo que está sucediendo en la economía en este momento? No es falta de dólares, porque cuando vemos las mercancías que son incautadas por cientos de miles de millones de toneladas que se están incautando permanentemente con todos los operativos del gobierno bolivariano para contrarrestar esta guerra económica, estamos viendo que los productos están ahí y eso está en correspondencia con lo que se presentó desde el año pasado, con los listados que fueron presentados, donde los que más dólares estaban recibiendo de divisas asignadas eran los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo. Las grandes transnacionales de las medicinas en el mundo estaban haciendo su agosto aquí con un mercado que ellos mismos impulsaron, con esos grandes capitales, que es el mercado paralelo de la divisa, que es el que está afectando la economía y está generando todo estos desequilibrios. Lo que hay es una pugna de modelos. Es una pugna de modelos que te lo demuestra que las colas la están haciendo son los pobres. Los ricos no tienen ningún banco cerrado, no tienen ningún centro comercial cerrado, se están construyendo cientos de edificios de lujo. Tú vas a Chacao, vas a Altamira, vas a Los Palos Grandes, vas a ver cómo se están levantando torres gigantescas de edificios, ves los centros comerciales que se están haciendo por todas partes. Hoy en día hay en cada urbanización un centro comercial que es más grande que el Sambil en cualquier parte. Eso se ha hecho producto de que hay una economía que no está en crisis, que no está fracturada, pero que se quiere fracturar y que entonces la manera es tratando de llegar a sensibilizar el bolsillo del pueblo, porque la inflación es el mecanismo que utiliza el capitalismo desde siempre, en todas las economías a lo largo de la historia, es el mecanismo para apropiarse del salario del trabajador mediante el incremento de los precios. Cuando se dio el incremento de los precios, el que atacó ese incremento fue el presidente Nicolás Maduro hace ya más de un año, cuando se dio lo que llamaron el dacazo. Bueno, no puede ser que el enemigo entonces del pueblo ese que están poniendo a hacer cola
en una economía que está trabajando normal y regularmente, pero que tiene un pueblo haciendo cola por unos productos que están acaparados, que están escondidos y que se están descubriendo, en esa circunstancia se le está haciendo creer a esa gente que el culpable es quien abarató los precios, que hizo que se dieran las primeras colas, la de búsqueda de los productos que se están dando, pero ahí la gente no está pidiendo comida regalada, ni que le echen comida porque se está muriendo de hambre como en África o en otras naciones del mundo. Ahí la gente está haciendo cola porque hay productos baratos, porque hay un Estado que está pendiente del ser humano, que está pendiente de la gente, que está asegurando que haya, mediante los mecanismos creados para defenderse precisamente de estos ataques que empezaron con el gobierno del presidente Chávez allá en el 2001, cuando nacieron las misiones, nacieron con el propósito de asegurarle a ese pueblo que está hoy en día haciendo la cola, que tuviera acceso a esos bienes, a esos precios módicos subsidiados por el Estado. Por eso es que se está dando toda esa operación, porque los grandes capitales que están detrás de todo esto se están apropiando mediante esa operación de bachaqueo de esas posibilidades que tiene el pueblo de adquirir comida a bajo costo. ¿Por qué atacan a Diosdado? Porque Diosdado es un dirigente valiente, leal al comandante Chávez, leal al pueblo y leal al presidente Maduro. Por eso es que lo atacan. Este gobierno, más allá de denuncias que hagan afuera, este gobierno es un cartel. Nadie debe olvidar todas las denuncias de corrupción que se presentaron contra ese personaje. Bueno, como ellos están enchufados y controlan las instituciones, como buenos enchufados, se pagan y se dan el vuelto. Es decir, que la justicia nunca los va, esta justicia, la que tenemos que cambiar, nunca los va a citar, nunca los va a investigar. Alberto, te pregunto, ¿cómo ves esta denuncia? El propio Diosdado Cabello, voceros del gobierno, han señalado que fue orquestada en los Estados Unidos y es para desacreditar a los personajes más importantes de la revolución bolivariana. Permíteme primero que comente ese video de Capriles, que no entiendo, yo tengo que decirlo algún día en cámara, yo no entiendo cómo no hay nadie cerca de él que le tenga un mínimo de aprecio, que le diga lo inconveniente que es que él siga hablando con ese término que él cree que es una cosa ingeniosísima que él se inventó de hablar de la gente que está en el gobierno, electo democráticamente como los enchufados, porque eso lo que demuestra es que es así como él concibe el poder, una cosa para enchufarse, y es lo que han hecho todos los opositores que se han infiltrado en los organismos del Estado a través del tiempo, que pegaron el grito en el cielo por una supuesta lista de Tascón durante años, pero que entonces después se han quedado callados la boca con ese tema, precisamente chupando de esa teta del Estado en cada uno de los ministerios donde ellos están bien acomodados ahí, escondidos, agazapados. El tema de los narcotraficantes que están en el Estado y que están en el ámbito de los ejércitos, ha sido una cosa que aquí ha estado en todo Sudamérica, en todo el continente, desde hace más de 35 años. Quienes instauraron esa idea de satanización de los sectores militares, de los estamentos militares en el poder asociados al narcotráfico, fueron los norteamericanos, fue la DEA. La DEA fue la que instauró una modalidad que no se conocía en Latinoamérica, que se llamaban las entregas controladas. Esos eran planes permanentes que llevaba adelante la DEA, por los cuales el comandante Chávez los sacó del país apenas llegó al poder, en lo que ellos administraban la droga para su conveniencia y no en función de acabar con el narcotráfico, jamás. Nunca la DEA acabó con el narcotráfico en ningún país latinoamericano, empezando por Colombia, donde incluso tiene bases militares, donde tiene millones de dólares a través del tiempo invertidos en el Plan Colombia, y nunca se ha resuelto ese drama del narcotráfico ahí en Colombia, que es el mayor productor del mundo, ni se ha resuelto el problema del altísimo nivel de consumo en los Estados Unidos. Más del 93% de los billetes norteamericanos, se ha demostrado científicamente, tienen trazas de cocaína, porque eso es lo que se utiliza para la inhalación de ese estupefaciente. Entonces, ese tema de los militares tiene una explicación asociada al narcotráfico desde esa lógica que ha querido instaurar siempre los Estados Unidos. Se ha querido colocar siempre a los sectores que tengan nivel de acceso al poder, con algún nivel de fortaleza, como las armas, como una persona que estén sujetas a ser en un momento determinado denunciadas, a las que se le saque un expediente para precisamente disminuir su capacidad de respuesta frente a una eventual agresión de los Estados Unidos. Ese ha sido el propósito a través de la historia en los últimos 40 años. En este caso, se trata con mucho más claridad de un plan dirigido a quebrar la revolución bolivariana en una de las cosas que es fundamental
para la Revolución Bolivariana, que es el prestigio internacional que ha adquirido. Hoy tú ves que los grandes movimientos que están avanzando, verdaderamente redentores de las aspiraciones de los pueblos, en el viejo modelo neoliberal del viejo mundo allá en Europa, son movimientos que están asociados al ideario chavista, como Podemos en España y Syriza en Grecia, que se declaran chavistas abiertamente porque han empezado a leer con mucho interés la lógica, el principio profundamente humanista de justicia y de igualdad que planteó el comandante Chávez aquí en el país. Entonces lo que se quiere es frenar un proceso que está irradiando al mundo entero una idea que no le conviene al capitalismo y mucho menos a la lógica de dominación del imperio norteamericano. Y es entonces, en el caso de Diosdado, que es uno de los rostros más visibles de liderazgo de ese movimiento chavista y de las Fuerzas Armadas, lo que se tiene que tratar de tronchar. Chávez ya lo dijo en el 2006, Chávez se refirió al ataque que estaban haciendo contra Diosdado, cuando se habían concentrado en la campaña de que Diosdado estaba comprando todo lo que había en el país. No hubo nunca una prueba, un cheque, como sí se le han sacado a todos los socios de Capriles y de Leopoldo López, a todos, sin excepción, han aparecido en videos poniéndole las manazas encima, sacos de billetes, han aparecido cheques, la fundación del partido de él fue con dinero sustraído de PDVSA, robando al Estado venezolano en la Cuarta República, pero contra Diosdado no hubo jamás una prueba, un cheque, una evidencia, pero llegó un momento determinado donde todo el mundo cree que es que Diosdado es dueño de ese canal, Diosdado es dueño de este edificio, es dueño de este centro comercial, porque lo han posicionado en esos términos. Y en ese sentido hay que hacer una autocrítica. La revolución no ha sabido responder en defensa de su liderazgo revolucionario debidamente. Fíjate, es una resolución, no es una ley, porque este tema está consagrado en la Constitución, en el artículo 68, se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Bueno, fíjate, eso tiene sus bemoles, ¿no? Porque es una parte de verdad y otra de acomodo que le han dado a esto. Definitivamente no se puede desconectar esto de la campaña de criminalización del gobierno revolucionario, el gobierno del presidente Nicolás Maduro del último año, que se le ha querido convertir no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, a través de la manipulación como un Estado represor policial. No puede ser en modo alguno represor el que se adecúe sus fuerzas de seguridad como lo hacen en todas partes del mundo. El Estado que tiene hoy por hoy la mayor capacidad bélica en el mundo es los Estados Unidos, pero nadie lo está cuestionando como represor por eso, porque simplemente una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay un principio que tiene que ver en función de velar por la seguridad de la ciudadanía, que se llama el uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza quiere decir que hay una instancia a la que se enfrenta todo tipo de manifestación que esté debidamente permisada, que venga por los canales establecidos, pues pacíficos, que debe ser llevada adelante cualquier manifestación en cualquier parte del mundo, que si llega a ser desbordado ese nivel de primer cordón en un momento determinado, hay otro que entra entonces en actuación. Es decir, más allá de la policía municipal o local, entrará entonces la Policía Nacional y así sucesivamente hasta que llegue al nivel de la Fuerza Armada. Es ese nivel el que se está adecuando a la nueva realidad para evitar lo que nos sucedió el año pasado, que en buena medida significó buena parte de la anarquía que se desató, que se desbordó los niveles de control, de aseguramiento de esa seguridad por base en la lógica de ese proceso de anarquía que se estaba dando y que llegó a este extremo que estamos viendo aquí. Esto es el desaforamiento de la búsqueda de fracturar las estructuras del Estado, que no puede permitir ningún Estado en ninguna parte del mundo haciendo uso de las leyes, haciendo uso de las atribuciones que se le confieren en un Estado democrático en apego estricto a la defensa de los derechos humanos, como es lo que está planteado aquí, que es lo que está diciendo el ministro, que es lo que él ve hermoso en todo esto, que se está haciendo una adecuación a una nueva realidad para evitar que esto nos vuelva a suceder de alguna manera, como al parecer son los planes que esta gente tiene permanentemente de reactivar Guarimbas 2, Guarimbas 3, etcétera, y entonces es en función de prevenir esa contingencia bajo, como digo, el principio del uso progresivo de la fuerza. En la medida en que un cerco es violentado, hay uno que tiene una capacidad de respuesta mucho más contundente. De eso se trata. Así llegamos al final de la Semana Benevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. Nos despedimos con lo último del cantante español David Bisbal. Sí, pero no.